Hablando de las diferentes vías de financiación que tiene el Estado, estamos nosotros acá con el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, y me gustaría empezar también a hablar sobre la cuestión de los bonos soberanos, don Manuel, sabiendo que se ha dado que las necesidades de financiamiento tanto en infraestructura y en otras áreas del Estado han venido en aumento en los últimos años y como respuesta a esto se ha incursionado en nuevas fuentes de financiamiento, hablando específicamente de los bonos soberanos. En su época como ministro ya contábamos con estas líneas de financiamiento provenientes de los organismos multilaterales, don Manuel. Dicha misión fue catalogada como exitosa en su momento y fue reconocida inclusive en el exterior. ¿Podría explicarnos los motivos que llevaron a esa decisión para que el gobierno pueda efectivamente conducir una cuestión tan pionero en realidad al momento de efectivizar esta iniciativa? En realidad creo que una emisión soberana de deuda tiene varias aristas que son importantes de medir. Paraguay en ese momento era un país absolutamente desconocido. Santiago me acompañó prácticamente a todo, vivimos juntos casi un mes durante esa primera misión, en diferentes piezas. Durante esa primera emisión, y realmente era presentar el país al mundo. Nadie sabía dónde quedaba Paraguay. Nuestra presentación comenzaba con un mapa donde ubicábamos a Paraguay en el mundo. Paraguay, al no tener una emisión soberana, no tenía medición de riesgo. Al no tener medición de riesgo, todo el mundo nos estaba asimilando a Argentina en aquel momento. Argentina en ese momento estaba cotizando a 13%. Bolivia había salido unos meses antes, cotizando a 4 7/8, creo que en aquel momento. Nosotros tuvimos reuniones donde realmente participaron funcionarios del Banco Central, funcionarios del Ministerio de Hacienda. Ramón también estuvo con nosotros en varias reuniones. Realmente recorrimos el mundo presentando a Paraguay. Y creo que el principal éxito fue hacer conocer un país que nadie conocía. Creo que esta fue una arista que fue fundamental para esto. Gracias a esta gestión, Paraguay tiene la emisión inaugural a tasa más baja de la historia de esta ley, que es una ley que creo que se originó allá por el año 1910 más o menos. Era una ley que tiene más de 100 años. Y esto hizo también que mucha gente pueda decir, a la pucha, Paraguay no es Argentina, Paraguay es un país distinto. ¿Qué es lo que tiene este país? Que los grandes inversores financieros mundiales, creo que llegamos a hablar con alrededor de 230 fondos, Ramón, si es que no me equivoco, ¿verdad? Que hoy siguen invirtiendo en Paraguay, siguen estando muy activos en el mercado con Paraguay. Y esta gente dijo, este es un país distinto, este es un país que tiene algo, tiene una historia para contar, vamos a ver. Atrás de eso empezaron a venir inversiones, que son inversiones directas ya, inversiones que dijeron, esta banderita que nosotros pusimos en el mercado, en aquel momento la discusión era cuánto salir. Y la discusión era salir 500 millones porque eso nos posicionaba en el EMBI, ¿verdad? El Emerging Markets Bond Index, que es básicamente el índice por el cual cotizan los mercados emergentes, y Paraguay tenía que estar ahí porque este era un objetivo. Este era un objetivo clave, un objetivo de apoyar la atracción de inversión a Paraguay. Y creo que fue el inicio de todo un proceso que se ha venido desarrollando desde aquel entonces. Esta misión, que creo que fue allá por el 17 de enero del año 2013, a partir de ese momento Paraguay empieza a participar de los mercados y empieza a generar una atracción que se fue traduciendo en empleos, se fue traduciendo en inversión directa, se fue traduciendo en una serie de elementos que han sido importantes. Esta fue el primer objetivo. El segundo objetivo era un momento de tasas muy bajas, como bien señalaba Mark. El crédito para el desarrollo obtenido a través de organismos multilaterales es un crédito que que lo tenemos que guardar y lo tenemos que tener para situaciones de emergencia.
incluso en algún momento dado empezamos a negociar, yo no sé realmente en qué quedó ese tipo de negociaciones, créditos contingentes con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF. Créditos contingentes porque nuestra economía es altamente dependiente del clima. 40% de nuestra economía de alguna manera depende de si llueve bien o llueve mal. Imagínense que nosotros crecemos cuando producimos más electricidad y producimos más electricidad cuando los lagos, el de Itaipú y el de Yacyretá, están más altos, ¿verdad? Y eso es porque llovió más. En realidad esta es la situación en la que nos encontramos, más allá de la dependencia agrícola, de la dependencia ganadera, que son dependencias también muy importantes. Hemos tenido 2 periodos de crisis muy fuertes, uno en el año 2009, vinculado a la crisis financiera internacional, un periodo en el año 2012 vinculado a una sequía muy fuerte, y también hubo una sequía en el año 2009. La política contracíclica que en aquel momento el Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo de turno quiso desarrollar, no fue posible porque no teníamos líneas contingentes. Es decir, cuando llegábamos tarde. Nosotros sabíamos en marzo que se había caído la campaña agrícola del año, de ese año de todos los productos, porque en Paraguay se siembra fundamentalmente durante el verano, se había caído todos los productos, que iba a venir mal la cosa, que se estaba cayendo el Producto Interno Bruto y el Estado no podía actuar contracíclicamente por no disponer de estos recursos, que son los recursos que tenemos que guardar. Los otros recursos provenientes de emisiones de bonos son recursos más naturales, más normales. Paraguay se mantiene en los mercados. Hay países como Chile que siguen emitiendo todos los años sin necesitar, porque tienen que mantener un nivel de riesgo percibido de su economía y de su gestión. Paraguay tiene que hacer esto, pero aparte de eso, tenemos un gran desfasaje de infraestructura. Un gran desfasaje de infraestructura que lo tenemos que corregir. Le pregunto una puntualización sobre ese punto, don Manuel. Usted hablaba de que los fondos provenientes de organismos multilaterales se usan normalmente para emergencias. Y los fondos que vienen de bonos, al decir normales, ¿a qué básicamente se refiere? Y son emisiones para programas corrientes programados y para el reperfilamiento de deuda, ¿verdad? ¿Es común pagar deuda con más deuda? ¿O? Es común pagar deuda con más deuda. Estos reperfilamientos de deuda normalmente lo que permiten es esta vigencia en los mercados que te permite percibir el riesgo, ¿verdad? Que le permite a la gente común y corriente que dice Paraguay y escribe en Bloomberg Paraguay, y al escribir en Bloomberg Paraguay le salen los bonos que tiene Paraguay y le sale y tiene una idea de ese país, qué nivel de riesgo tenía. Imagínense que el día que nosotros salimos a 4,625, ese mismo día Argentina estaba a 13. O sea, obviamente Paraguay no era Argentina ese día. Ese mismo día éramos diferentes. Y esa diferencia fue fundamental para nosotros, para que después el Ministerio de Industria y Comercio se puedan ir a traer inversiones para fábricas que hoy están instaladas en Paraguay y están proveyendo empleo a nuestra gente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son normales. Y esos reperfilamientos de deuda, ese bicicleteo, que parece que se convirtió en una mala palabra, es normal. Y no lo hace solamente Paraguay, lo hacen prácticamente todos los países del mundo por conservar esta vigencia permanente. Y un punto que quiero decir y que quiero puntualizar y que me parece muy importante en función de la discusión que se tuvo esta semana, sobre todo en la Cámara de Senadores, que es: nosotros hoy no somos un quiste en el medio de América del Sur. Nosotros somos hoy un país que tenemos que pensar que todo el mundo nos mira. Y cuando todo el mundo nos mira, tenemos que pensar con los ojos de la gente que nos mira. Ayer, a partir de la decisión de la Cámara de Senadores, los bonos soberanos de Paraguay cayeron de 105 que estaban cotizando a valores por debajo de 100, alrededor de 96, si es que mal no recuerdo, fue el valor. Uno escribía All Paraguay en Bloomberg y salían todas las noticias de posibilidades, riesgos, que lo generamos nosotros gratis, entre nosotros,
sin ninguna necesidad de hacer esto. En el marco de un enfrentamiento político. Yo creo que no tenemos que olvidarnos del 2011. No tenemos que olvidarnos del 2011. El año 2011 se deciden subir los salarios 38%. Eso le costó a Paraguay 830 millones de dólares. Un país pobre gastando esa plata, haciendo eso. Y hoy, y soy testigo de que todos los gobiernos de todos los colores han tratado de bajar esos valores que han subido de 63% de ingresos tributarios pagados en salario, han subido a 85%. Se ha conseguido con muchísimo esfuerzo bajar a 77%. Y hoy estamos subiendo otra vez por irresponsabilidades puntuales, por temas puntuales políticos que estamos tocando. Creo que este es el riesgo, que tenemos que controlar y es el riesgo que tenemos que tratar de minimizar. Nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello. ¿Quién quiere un mal país? ¿Quién quiere un país con riesgo económico mañana? ¿Quién quiere un país? ¿Qué grupo político que puede llegar a ganar las elecciones del año 2018 le interesa gobernar un país ingobernable? ¿A quién le interesa? Hoy se está tomando la decisión que va a hacer que el Paraguay del 2018 sea o no gobernable, esté quien esté. Sea quien sea el presidente ese día. Y esas son decisiones de responsabilidad política de todos los actores que trabajan en esa responsabilidad política. La Cámara de Senadores decidió sacarle la tarjeta de crédito al niño malo que gastaba mucho y ni siquiera le dio plata para pagar la cuenta. Porque todos sabemos que cuando tu tarjeta de crédito se pierde, no es que tu cuenta desaparece, el banco te sigue enviando la cuenta. Y eso es lo que se hizo. No podemos no darle línea presupuestaria al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda saque la plata de donde sea para pagar la deuda. Esto pasó en el año 2003 y fue uno de los peores errores de la historia económica moderna del Paraguay. ¿Y se acuerdan de la crisis del 2003? Tal vez los más viejitos nos acordamos. No hay los muchos jóvenes todavía acá, me parece. Casi todos nos acordamos, quiere decir, esos años malos, años duros, años difíciles. A eso nos estamos exponiendo por tontería, por juegos de niños, porque al final del día, quien quiera que esté sentado en la silla del Mariscal López en el Palacio de López, va a tener este problema. Y este problema es un problema que nos impacta a todos nosotros, al 100% de los paraguayos. Porque el 100% de los paraguayos, si llegamos a tener un evento de default, vamos a ver nuestras tasas de intereses crecer en nuestro crédito para ir a comprar cosas al supermercado. No es que este es un problema del Estado, que es un ente aislado y que está allá lejos y que se le ve por el diario nomás. Y creo que esta es la responsabilidad política que hoy tenemos que tener y es la responsabilidad que tenemos que generar. Hoy esperemos que se acepte el presupuesto de diputados, que es el menos peor. Y quiero ser muy claro, es el menos peor. Y esperemos que no se vea al presidente Cartes forzado a tener que vetar el presupuesto. Porque van a ser años difíciles, donde nos volvimos difíciles por culpa de que nosotros no somos lo suficientemente maduros para administrarnos por los hitos a nosotros mismos. Vamos a volver sobre el punto de la injerencia política en la política monetaria y endeudamiento, don Manuel. Muchas gracias. Don Manuel, te voy a hacer una última preguntita con respecto a ese tema de la injerencia política que hablabas con tanta vehemencia. Me gustó eso porque es bueno de repente también abstraerse de la cuestión y tratar de hablar con racionalidad, ¿verdad? Y ver sobre todo los efectos que puede tener la politización, valga la redundancia, de la política monetaria y también la de endeudamiento. ¿A qué nos exponemos cuando se pervierte tanto el debate, don Manuel, en materia monetaria o de endeudamiento? Cuando se usa como herramienta política, ¿verdad? Y bueno, nos exponemos a circunstancias como las que hemos vivido, decía yo, en el año 2003, en el año 2012,
que son situaciones bastante preocupantes. Un default en el año 2003, que no había necesidad de tenerlo, había recursos para pagar, y sin embargo no se pagó la deuda, y eso nos sigue costando hoy subir ese grado a grado, buscando el grado de inversión y buscando la mejora para toda la sociedad. El problema arranca en el año 2003, sin necesidad de que exista. Entramos en déficit fiscal, gastamos 830 millones de dólares, un país pobre como el nuestro, gasta 830 millones de dólares por un evento político que se desarrolla también en una discusión presupuestaria. Y hoy ponemos en riesgo otra vez ciertas cosas sin absolutamente ninguna necesidad de hacerlo. A nadie le conviene una economía de este nivel. Yo quiero hacer algunas puntualizaciones que a mí me parece que son importantes de tener en cuenta en el manejo de la deuda. Se dice la deuda subió de 11 a 22. A ver, cuando empezamos a rascarle un poco a la deuda del sector público, vemos que 700 millones de dólares es deuda de empresas públicas. Está fuera del Estado central, con lo cual la deuda ya bajó a 19. 3% del producto más o menos desapareció ahí. Otro 4% del producto es la capitalización del Banco Central, con la emisión de un bono perpetuo a una tasa de 0,5% en guaraníes nominal. Eso no es deuda, eso es arreglo contable. Convengamos eso, es capitalización del Banco Central del Paraguay. Cuando hacemos esto, la deuda es 15. Y la deuda 15 es una deuda sostenible, porque Paraguay, si bien tiene ingresos tributarios, tiene grandes ingresos no tributarios. Cosa muy diferente a Uruguay, que tiene prácticamente cero de ingresos no tributarios. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene 2 represas que le prestan un servicio muy importante al Ministerio de Hacienda, y cuando las incluimos dentro del presupuesto alcanzamos ingresos tributarios más no tributarios totales de 18%. Cosa que no tiene otros países. Sin embargo, entonces nos empezamos a comparar erróneamente. Nos empezamos a comparar con ingresos tributarios y decimos nosotros tenemos 12 nomás y Bolivia tiene 18, pero Bolivia mete el gas adentro y nosotros nos metemos Itaipú adentro. Tenemos una serie de ventajas. Tenemos la gran posibilidad. Nosotros somos un país que somos el único país subdesarrollado después, ¿cómo se dice? Mediterráneo. El único país mediterráneo que después de Suiza tiene la gran virtud de tener un río que le pasa por el medio. Y es navegable ese río. A nosotros no es barato acercarnos al río, tenemos que acercarnos. Porque para nosotros salir al mar no es fácil. Es mucho más fácil para un peruano o para un chileno salir al mar o un uruguayo que para nosotros. Nos acercamos al mar gastando relativamente poco. Bajamos 36 veces el costo de transporte al subirnos a una barcaza en el río. Ese tipo de cosas son consideraciones que son demasiado importantes. Decimos tenemos que generar gasto público porque generamos un empleo para un obrero de la construcción. Y esa es una parte nomás del impulso que generamos. El nivel de productividad que genera un paraguayo promedio cuando deja de andar en una ruta de tierra y se sube a una ruta de asfalto es mucho más importante. Hoy tardamos, y pongo un ejemplo, hoy tardamos en llegar a Ciudad del Este 8 horas y un camionero cobra 1 millón de guaraníes por transportar una mercadería de Asunción a Ciudad del Este. Con la APP que se está haciendo, vamos a tardar seguramente 4 horas. 4 horas y va a seguir cobrando 1 millón de guaraníes, pero va a poder hacer 2 viajes en el mismo tiempo. Eso es incremento de productividad. El impacto de la infraestructura en incremento de productividad es extremadamente importante. Paraguay es el único país de América Latina que tiene disponibles 6 millones de kilovatios. Nosotros no podemos dar el lujo de que si hacemos las cosas bien, podemos dar la vuelta en 5 años como tortilla nuestra economía y convertirla a una economía pujante, industrial, con base de servicios, con una base potente de empleo. A mí el problema que más me preocupa de Paraguay es el siguiente.
Nosotros somos un país condenado al éxito. Y como país condenado al éxito, tenemos una mala costumbre que es de tirotearle al tipo que tiene éxito o a la gente que tiene éxito. Sin embargo, este éxito estatal es un éxito que nos conviene a todos. Convengamos eso, colorados, liberales, ferreristas, encuentristas, lo que sea. Nos conviene a todos, porque a todos nos ayuda. Entonces, para mí hay elementos que son claves. Y creo que estamos ahogándonos en un vaso de agua, en una discusión que prácticamente no tiene sentido. Cuando yo creo que, creo que cuando hablamos de una deuda, hablaste de 25%, yo te digo que es 15 nomás. Cuando hablamos de 15, en realidad estamos diciendo, pero ¿ustedes qué están discutiendo esto? ¿Para qué hacen un seminario de endeudamiento? ¿Qué endeudamiento están hablando ustedes? Es casi ridículo lo que estamos haciendo. Es casi ridículo. Yo casi me siento ridículo estando acá. Casi me siento ridículo. Porque en realidad este no es un problema para nosotros. Nuestro problema es sacar gente de la pobreza. Nuestro problema es que la gente sea más productiva. Nuestro problema es que atraigamos inversión para generar empleo. Nuestro problema es cómo hacemos para educar a nuestra gente, para que nuestra gente pueda subirse al carro del éxito. Ese es nuestro problema. Porque si no, yo le decía a muchos amigos, en el futuro, nosotros tenemos muchos paraguayos que hablan en portugués, que los llamamos brasiguayos por una situación así medio rara que tenemos nosotros. Esta es gente que vino a nosotros y se prendió al éxito de Paraguay. Y si con la condena al éxito que tenemos, van a haber otros, y seguramente el paraguayo de clase media va a hablar con ese dentro de poco. Mi gran preocupación es que sea la clase baja nomás la que habla en guaraní, porque nosotros no hicimos el esfuerzo y no pensamos y no fuimos lo suficientemente racionales para educar a esa gente y que esa gente que habla en guaraní también sea la gente que se pueda subir al carro del éxito. Muchas gracias. La regla fiscal en Paraguay tiene dos aspectos importantes. Uno es el 1.5% de déficit máximo y el otro es el incremento de los salarios públicos en la misma medida que el incremento de los salarios del sector privado. Esta regla ha sido el principal factor que ha contenido el incremento de salarios públicos en los últimos tiempos, que ha sido factor de gestión política en momentos electorales y que ha sido el principal actor para contener esto. Creo que esa es una parte que se obvia mucho. Esta regla, que es una regla 1.0 obviamente, y que necesita un 2.0, tiene que tener un momento preciso de discusión. Este no es el momento de rediscutir una deuda fiscal, una regla fiscal, porque cualquier regla fiscal hoy va a ser relajada por eventos políticos que están fuera del alcance. Creo que tenemos que esperar al próximo gobierno, que sea el gobierno que rediscuta esta regla fiscal con este apoyo, y creo que esto va a ser importante, y sobre todo sosteniendo una regla de incremento de salarios públicos que esté vinculada a la fijación de salarios con el sector privado por lo menos, y que no permita excesos, que son excesos que hoy se están cometiendo en el Senado con la existencia de la regla, en el Parlamento con la existencia de la regla, hoy se están cometiendo. Entonces creo que esas son las cosas que tenemos que trabajar.